Hay una abundancia que no hace ruido, que no se exhibe, que no necesita demostrarle nada a nadie. No se encuentra en metas fijadas en la pared ni en afirmaciones gritadas frente al espejo. Esta verdadera abundancia, la que transforma vidas de adentro hacia afuera, ocurre entre bastidores, cuando nadie observa, cuando el mundo no aplaude, cuando no hay público, ni testigos, solo tú y el campo invisible que responde a tu vibración más profunda. Bruce Lipton nos recuerda que no es lo que deseas conscientemente lo que moldea tu vida, sino las creencias silenciosas almacenadas en tu inconsciente. Él la llama tu autoimagen energética, una matriz vibratoria que va mucho más allá de lo que piensas, porque los pensamientos son superficiales. Las emociones son profundas, y es precisamente lo que sientes sin darte cuenta lo que habla directamente al campo de posibilidades que te rodea. Joe Dispenza habla sobre el campo electromagnético de la intención, y nos advierte, el universo no responde a lo que dices, responde a lo que emites, a lo que vibras cuando nadie te ve, a lo que sientes cuando no necesitas practicar la espiritualidad ni aparentar estar alineado. La verdadera manifestación no nace de intentar convencer al mundo de que eres próspero, agradecido o iluminado. Nace del silencio, donde tu frecuencia es coherente con lo que deseas, incluso cuando nadie te ve. Y quizás este sea el punto más incómodo, porque es precisamente cuando nadie te mira que tu verdadera vibración se revela. Es cuando se cierra el telón, cuando la rutina vuelve a su forma original, cuando el ritual termina y la vida cotidiana se reanuda, que tu verdadera frecuencia se revela. Aquí reside la clave de la abundancia silenciosa. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué parece que todo te sale bien, pero los resultados no llegan? Visualizas, das gracias, meditas, gestionas tus pensamientos, pero aún así, algo no fluye, algo se siente bloqueado. La respuesta puede no estar en lo que haces, sino en quién eres vibracionalmente cuando no te esfuerzas. El entorno interno, según Bruce Lipton, es el mayor programador biológico de tu realidad. Influye directamente en la expresión de tus genes. Tu cuerpo no escucha lo que piensas, sino lo que sientes. Escucha las emociones que llevas al final del día, al apagar la luz, al apagar el celular. Y este entorno emocional silencioso es lo que moldea cada día el terreno sobre el que caminas. Pero entonces, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué sientes cuando el mundo está en silencio? ¿Qué vibras cuando no hay expectativas, ni aprobación externa, ni miedo al juicio? Es en esta pregunta donde comienza el punto de inflexión, porque la espiritualidad performativa, la que intenta demostrar su valía, convencer al universo de sus buenas intenciones, no sustenta la verdadera transformación. No se trata de mostrarle al mundo cuánto crees, se trata en el fondo de sentir. Sentir que ya eres, sentir que ya tienes, sentir que ya vives la vida que deseas, aunque exteriormente todo parezca estancado. Ahora imagina una semilla bajo tierra. Nadie la ve. No tiene hojas, ni flores, ni frutos. Yace invisible, silenciosa, bajo la tierra oscura. Y, sin embargo, ya es vida. Ya lleva el potencial de todo un campo de abundancia. La abundancia silenciosa funciona exactamente así. Es en lo invisible donde todo empieza a tomar forma. Es en la tierra oscura de tu intimidad emocional, donde las raíces vibracionales se profundizan. Este video es una invitación, un llamado, no para que hagas más, sino para que sientas de otra manera, para que cultives en silencio lo que deseas ver florecer en lo visible, y para que reconozcas con compasión y verdad todo lo que vibra en tu interior cuando termina la actuación, cuando termina la búsqueda y solo quedas tú y tu esencia. La pregunta que guiará esta inmersión es sencilla pero poderosa. ¿Qué vibras cuando el mundo no te aplaude? Es desde allí que juntos exploraremos los pilares de la verdadera abundancia, aquella que nace en la oscuridad, crece en silencio y florece cuando nadie mira. Hay un silencio que revela más que 1000 palabras, un silencio que no es vacío ni ausencia, sino un espejo. Es en este silencio donde todo lo oculto sale a la luz. Es en este espacio sin ruido donde se manifiesta tu vibración más auténtica. Cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando no hay nadie que te valide, que te apoye, que te admire o que te critique, lo que queda es tu firma energética más pura. Y es esta firma la que le habla al universo. Muchos viven con la ilusión de que la abundancia se manifiesta a través de lo que hacen cuando son comprometidos, disciplinados e intencionales, como si el esfuerzo consciente fuera suficiente para moldear la realidad. Pero lo que la vida realmente escucha es lo que sucede tras bambalinas, la brecha entre un ritual y otro, la frecuencia emocional que se esconde tras el comportamiento. Es lo que vibra cuando estás cansado, frustrado o solo. Es en ese momento que la realidad se alinea con, o se aleja de, lo que deseas. Hay un dolor silencioso que impide el flujo de la abundancia.
es el dolor de la validación externa, la necesidad constante de ser visto, reconocido, valorado. Este profundo deseo de aprobación suele ser inconsciente, pero sabotea porque desplaza el centro de la creación desde adentro hacia afuera. Cuando vives para ser visto, pierdes el poder de crear desde tu esencia, y el universo que responde a la frecuencia de tu ser no se conmueve por lo que demuestras, sino por lo que sostienes cuando nadie te ve. Por eso muchos hacen todo bien y sin embargo no logran manifestar, meditan, afirman, visualizan, pero en su interior sienten escasez, sienten miedo, sienten duda, y esta incoherencia vibratoria entre lo que se muestra y lo que se siente impide que la realidad se transforme. No es la práctica la que falla, sino la falta de coherencia entre hacer y vibrar. El universo no responde a la apariencia, responde a la frecuencia. La soledad, experimentada con presencia, puede ser un portal de profunda realineación, porque es en soledad donde dejas de actuar. Y en este espacio vacío y sin carácter, algo genuino puede surgir. Cuando dejas de intentar ser y empiezas simplemente a ser, algo se reorganiza, el campo escucha, el corazón vuelve a su ritmo natural, y la vibración se alinea con la verdad. En este silencio surge una rara posibilidad. La de ser pleno incluso sin testigos, la de vibrar en abundancia incluso sin aplausos, la de sentirse digno incluso sin confirmación externa. Este es el terreno fértil donde la realidad realmente comienza a cambiar, donde dejas de buscar señales y comienzas a ser la señal, donde ya no necesitas demostrar nada, porque ya eres, porque ya sientes, porque ya vibras en silencio aquello que deseas ver florecer. Y quizás este sea el mayor secreto de la manifestación profunda. Ocurre cuando ya no intentas lograr lo que quieres, sino cuando empiezas a vibrar, con serenidad, con lo que ya es, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque todo parezca igual por fuera. Es en lo invisible donde comienza la transformación. Siempre ha sido así y siempre lo será. Hay un tipo de necesidad que no nace de la carencia, nace de la ceguera, un estado vibracional que no percibe lo que ya está presente, como alguien que camina por un jardín de flores y solo ve la ausencia de fragancia. El inconsciente, programado por la escasez, filtra la realidad a través de lentes que difuminan la plenitud y magnifican la ausencia, y esto sucede tan sutilmente, tan silenciosamente, que a menudo ni siquiera te das cuenta de que vibras con carencia, incluso cuando estás rodeado de señales de abundancia. Bruce Lipton explica que el inconsciente es como un registrador de patrones antiguos, que opera en modo automático. Es responsable de aproximadamente el 95% de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos diarios. Y si este inconsciente ha sido moldeado por experiencias de miedo, rechazo, comparación o escasez, continúa proyectando estos filtros sobre tu percepción, incluso cuando la realidad ha cambiado. En otras palabras, puedes tener recursos, afecto, oportunidades, pero aún así vivir como si nada de esto estuviera disponible. El sistema límbico, parte de nuestro cerebro emocional, actúa como un radar de amenazas. Está programado para garantizar la supervivencia, no la felicidad. Y cuando vives en un estado constante de comparación o insatisfacción, este sistema activa la percepción de que algo falta. Es una sensación física, casi instintiva. Una opresión en el pecho, una urgencia inexplicable, un vacío que nunca se llena. Por mucho que logres, siempre se siente pequeño, siempre se siente incompleto. Este es el modo de escasez en acción. Un ruido interno que distorsiona tu lectura del presente. Pero la buena noticia es que la percepción también se puede reprogramar. Es posible entrenar tu mirada interior para ver lo que ya florece. Es posible salir del piloto automático y empezar a notar las sutiles señales de abundancia que ya te rodean. Pero esto requiere presencia, requiere desacelerar, requiere dejar de buscar y empezar a ver, empezar a sentir, porque lo disponible solo se revela cuando cambias la lente de tu vibración. Una técnica sencilla, pero profundamente transformadora, es la reconexión perceptiva. Implica detenerse unos minutos cada día y observar con el corazón abierto 3 aspectos de tu vida que representan plenitud en este momento. No los grandes logros, sino los detalles, el calor del sol en tu piel, la fluidez de la respiración, la mirada de alguien que te ama, el agua limpia que llega a tu casa. Estos pequeños reconocimientos reentrenan el cerebro y el campo vibracional para abandonar el estado de supervivencia y acceder al campo de la presencia abundante. Cuando empiezas a reconocer lo que ya es, algo cambia profundamente. La escasez pierde su poder, el cuerpo se relaja, la mente se calma y el corazón se sintoniza con la frecuencia de la hora. Y es en este punto que la abundancia empieza a fluir. No porque hayas logrado algo nuevo, sino porque finalmente has podido percibir lo que siempre ha estado ahí. La vida no esconde la abundancia. Lo que la esconde, sin darnos cuenta,
Es nuestra percepción de las cosas, distorsionada por el miedo, la prisa y la comparación. Cuando silencias estos ruidos internos, lo invisible se revela, y te das cuenta de que quizás nunca has estado tan necesitado. Simplemente has estado buscando en el lugar equivocado. Hay algo más profundo que el deseo de abundancia. Es la sensación de tener derecho a todo. Y ahí es donde muchos tropiezan, no porque no lo deseen, no porque no sepan qué hacer, sino porque, en lo más profundo de su ser, aún no se sienten dignos de recibir. Aunque afirmen, visualicen, repitan mantras empoderadores, hay una frecuencia oculta que susurra: esto no es para mí. Las vidas de los demás florecen, pero la mía no. Algo en mí todavía necesita ser arreglado antes de poder ser amado, antes de poder prosperar. Bruce Lipton nos advierte sobre el impacto de la herencia epigenética. No solo genética, sino también emocional. Muchos llevan dentro creencias heredadas, una programación silenciosa transmitida a través de miradas, palabras o silencios familiares. Crecimos escuchando que teníamos que ganarnos todo lo que recibíamos, que teníamos que sufrir para lograrlo, que el exceso era peligroso, que desear demasiado era egoísta. Estas creencias no solo están en nuestra mente, están impresas en nuestras células, nuestras emociones y nuestra forma de ver la vida. Esta autoimagen de indignidad es sutil, no se manifiesta de forma obvia. Se esconde tras la autocrítica constante, la comparación silenciosa y el perfeccionismo disfrazado de excelencia. Se revela en momentos en que todo parece ir bien, y de repente algo se desmorona. Es como si la realidad confirmara lo que inconscientemente crees, que lo bueno no se puede sostener, que no puede perdurar, que la alegría siempre tiene un precio. Y todavía hay una especie de vibración silenciosa que sabotea, la microvibración del casi, ese patrón donde todo llega, pero no se consolida. Surgen oportunidades, pero se pierden. Empiezan relaciones, pero no prosperan. Surgen proyectos, pero no florecen. Esto no es mala suerte, es frecuencia, y a menudo es la frecuencia de un corazón que aún no cree realmente que la vida pueda amarlo, verlo y nutrirlo plenamente. Identificar este patrón no se trata de culparte, se trata de liberarte. Se trata de empezar a escuchar los pensamientos automáticos que dicen: esto es demasiado para mí, esto terminará pronto, no soy lo suficientemente bueno para esto. Pensamientos que parecen pequeños pero que emiten una vibración poderosa. Porque el universo no solo responde a lo que declaras con palabras, responde a lo que vibras con consistencia. Y la consistencia proviene de la raíz emocional, no de la superficie del discurso. La verdadera reprogramación comienza cuando dejas de intentar convencer al mundo de que lo mereces, y empiezas a cuidar con ternura esa parte de ti que aún lo duda, que aún se encoge, que aún teme brillar demasiado, que aún siente la necesidad de demostrar su valía para recibir amor, atención o prosperidad. Esta parte necesita ser abrazada, no corregida. Necesita ser escuchada, no silenciada. Necesita ser amada, no cuando es perfecta, sino tal como es. Solo cuando el cuerpo, el corazón y el campo vibratorio se alinean con el sentimiento de valía, la abundancia puede fluir ininterrumpidamente. No mediante el esfuerzo, no mediante el mérito ganado, sino mediante la integridad energética. Mediante la verdad interior, porque no intentas aparentar prosperidad. Permites que la prosperidad se afiance. No intentas convencerte de que eres digno. Empiezas a sentir poco a poco que siempre lo has sido. Y eso lo cambia todo. Hay una trampa invisible que convierte la manifestación en frustración. Ansiedad disfrazada de fe. Un afán incesante de señales que validen el camino, como si el universo necesitara demostrar que escucha. Este ciclo comienza con una intención sincera, pero rápidamente se transforma en vigilancia emocional. El deseo se convierte en expectativa, la expectativa se convierte en presión, y la falta de respuesta inmediata se convierte en decepción, duda y abandono. Este es el ciclo dopaminérgico en acción. La dopamina, una sustancia relacionada con la anticipación de la recompensa, se activa cada vez que se espera una señal, una respuesta, un cambio. Y el problema no es la intención, sino la frecuencia que acompaña a esta expectativa. Joe Dispenza explica que la verdadera manifestación no ocurre cuando se desea algo intensamente, sino cuando se mantiene esa intención con coherencia emocional, sin depender de evidencias externas, cuando se vibra la realidad deseada como si ya existiera, sin necesidad de confirmación. Pero en la práctica ocurre lo contrario. Muchos entran en un estado de tensión vibracional, desean ver resultados rápidamente, buscan sincronicidades como si buscaran aprobación. Y sin darse cuenta, refuerzan la sensación de ausencia. Con cada día sin una señal, el cuerpo registra frustración. La mente vuelve al patrón de la duda, y el campo vibracional colapsa, emitiendo precisamente la frecuencia de lo que se teme, la carencia. Esta prisa es comprensible.
Vivimos en una cultura que valora los resultados rápidos, las respuestas inmediatas y la validación constante, pero la conciencia creativa no opera en estos tiempos. Responde a la frecuencia sostenida, no a la intensidad de la urgencia. Mantener la intención es un ejercicio de profunda confianza. Es como encender una vela y dejarla arder tranquilamente, sin apagarla, sin removerla, sin intentar controlar la llama. Aquí es donde la mayoría se da por vencida, porque mantener la vibración cuando todo parece igual requiere madurez emocional, requiere fe práctica, requiere aceptar el vacío entre el deseo y la materialización. Y es en este vacío donde muchos se pierden, porque confunden el silencio con la ausencia y la demora con el rechazo. Pero el campo no niega, se organiza, y necesitas estar vibracionalmente presente para recibir lo que ya se está preparando. Una práctica fundamental es aprender a mantener la intención sin alimentar la urgencia. Esto no significa abandonar el deseo, sino liberarlo. Significa vibrar como si ya fuera real, incluso sin pruebas, como quien siembra y confía, como quien siente antes de ver, como quien comprende que el universo no se mueve por la prisa, sino por la coherencia vibratoria. Manifestar no se trata de perseguir lo que quieres, se trata de alinearse con lo que ya es, en lo invisible. Y esto solo ocurre cuando sueltas el control y permites que el tiempo cuántico reorganice sabiamente las posibilidades, cuando dejas de buscar señales y te conviertes en la señal, cuando dejas de observar la cosecha y empiezas a cultivar la tierra interior. En este estado de entrega firme pero serena, la abundancia silenciosa encuentra espacio para florecer. Hay momentos en que la práctica espiritual se transforma, sin darnos cuenta, en otra forma de vigilancia, de autoexigencia, de control. En lugar de liberarnos, nos atrapa en una búsqueda constante de estar suficientemente elevados, suficientemente limpios, vibrando lo suficientemente alto. Y cuando esto sucede, la espiritualidad deja de ser un camino de reconexión y se convierte en un sistema interno de presión sutil. En silencio comenzamos a medir cada pensamiento, a monitorear cada emoción, a temer que la tristeza, la duda o un día difícil puedan bloquearlo todo. Esta tensión crea una desconexión, porque el cuerpo entra en estado de alerta, el corazón se cierra, la mente se pone a la defensiva, y lo que se suponía que sería un portal a lo sagrado, se convierte en un nuevo campo de batalla, donde el enemigo es la humanidad misma que habita en nuestro interior. Pero la verdadera espiritualidad no se basa en la perfección, se basa en la presencia. No requiere que elimines tus sombras, sino que aprendas a estar con ellas sin perderte. Joe Dispenza nos recuerda que alinearse con el campo de infinitas posibilidades es cuestión de coherencia, no de perfección. Y la coherencia no significa nunca caer, sino saber cómo regresar. Significa reconocer cuándo te has alejado de la vibración del amor y regresar con amabilidad, sin castigo, sin vergüenza. El intento de controlar el universo, de asegurar que todo salga bien, de evitar cualquier pensamiento negativo a toda costa. Todo esto genera ansiedad espiritual, una sensación de estar siendo observado constantemente, de que cualquier desliz podría retrasar tu manifestación. Esta creencia silenciosa y angustiosa socava el flujo de la abundancia porque inculca el miedo, y el miedo es una de las frecuencias más disruptivas para la creación consciente. Hay una paradoja aquí: la verdadera entrega no ocurre cuando guardas todo lo que sientes, ocurre cuando confías lo suficiente como para relajarte, cuando comprendes que el universo responde no solo a tus técnicas espirituales, sino también a tu estado de ser, y este estado de ser incluye perdonar los fracasos, aceptar el dolor y aceptar los días nublados. Intentar manipular la realidad con control espiritual es como intentar forzar una flor a florecer más rápido. Puedes podarla, regarla, hablarle, pero nada de esto funciona si no respetas el ritmo de la tierra, la semilla y la vida misma. Hay un ritmo cuántico para todo, y solo puedes acceder a él cuando dejas de presionarla y empiezas a confiar. La entrega consciente es una elección vibratoria. No es pasiva, es firme, pero también es suave. No conlleva tensión. Implica fe, no conlleva miedo al fracaso, implica confianza en la sabiduría del proceso. Y cuando esta entrega es real, ocurre algo mágico. Tu frecuencia deja de oscilar con las circunstancias, dejas de medirte por los resultados y empiezas a reconocerte por el estado interior que mantienes, incluso cuando el mundo exterior está en silencio. Hay una especie de escasez que surge no de la ausencia, sino del miedo a perder lo ya logrado. Es un miedo sutil, casi imperceptible, que se disfraza de fervor, responsabilidad y gratitud mal entendida. Un miedo que se instala en el cuerpo como tensión constante, vigilancia emocional, un esfuerzo por sostener lo que, en teoría, ya debería fluir con naturalidad. Y en este esfuerzo por mantener, controlar, aferrarse a lo que la vida nos ha traído, la frecuencia de la escasez vuelve a predominar. El corazón quiere aferrarse,
La mente quiere seguridad y el cuerpo entra en alerta. Lo que debería experimentarse con facilidad se convierte en una carga. El placer es reemplazado por la preocupación. La fluidez da paso al apego. Y sin darte cuenta empiezas a vibrar de miedo. El miedo a que lo que has llegado se pierda, a que lo que has logrado se pierda, a que te arrebaten lo que te trajo alegría. Bruce Lipton nos recuerda que, biológicamente, el estado de supervivencia bloquea el acceso al estado creativo. Cuando el cuerpo está en alerta, cierra los canales de expansión, se protege, se resiste, y esta resistencia, incluso disfrazada de precaución, impide que la abundancia fluya libremente. Porque la abundancia no es algo que se controla, es algo que se cultiva, se permite y en lo que se confía. La paradoja aquí es profunda. Cuanto más intentas aferrarte, más vibras con el miedo a perder. Y cuanto más vibras con este miedo, más te sintonizas con la frecuencia de la pérdida. El universo no responde a tu deseo de aferrarte, responde a tu estado interior. Y si ese estado es de tensión, inseguridad, ansiedad por la permanencia, el flujo se interrumpe, porque la vida solo puede fluir donde hay espacio, no donde hay control. Muchos confunden la gratitud con la obligación. Creen que para conservar algo bueno necesitan demostrar que son suficientemente agradecidos, cariñosos y merecedores. Pero la verdadera gratitud es ligera, es silenciosa, es un estado de presencia, no de presión. Cuando estás verdaderamente agradecido, te relajas, respiras, confías. Y esta confianza crea más espacio para lo nuevo, sin miedo, sin vigilancia, sin escasez. Soltar no es abandonar, es elevar, es permitir que lo que ha llegado ocupe su verdadero lugar, sin presión, sin exigencias, sin vigilancia. Es confiar en que si algo es tuyo mediante la alineación vibratoria, permanecerá, no porque lo hayas forzado, sino porque lo permitiste, porque dejaste de aferrarte y comenzaste a sostener, con paz, la vibración de aquello que deseas conservar. Este es el punto de inflexión, cuando comprendes que la abundancia no se trata de acumular, contenerse ni protegerse. La abundancia se trata de fluir, se trata de confiar en lo invisible, se trata de saber que lo verdadero no se desvanece, y que lo que se va no es pérdida, sino espacio sagrado para que llegue algo más alineado. Es en este estado que la abundancia silenciosa florece, no porque la hayas atrapado, sino porque le has permitido vivir en libertad. A veces, lo que bloquea la abundancia no es un trauma grave ni malas decisiones, es la repetición de pequeños pensamientos que pasan desapercibidos, de sensaciones recurrentes que ya ni siquiera cuestionas, de hábitos emocionales tan arraigados que parecen parte de ti, pero no lo son. Son patrones aprendidos, absorbidos, internalizados, patrones que repiten el pasado incluso cuando el alma anhela un nuevo comienzo. Esta repetición silenciosa crea una vibración constante, y es esta vibración, este camino emocional que se repite día tras día, la que moldea tu campo de manifestación. No es el deseo lo que define la realidad, es el patrón emocional que mantienes constantemente. La misma preocupación por la mañana, la misma tensión en el estómago, la misma prisa, el mismo miedo al fracaso, la misma mirada al reloj, a la factura, a tu cuerpo, a la vida, con la misma emoción. Neville Goddard nos recuerda que es la imaginación interna la que crea la realidad. Pero esta imaginación no se forma únicamente con imágenes conscientes, se alimenta de todo lo que sientes, incluso sin darte cuenta, en tu vida diaria. Es en este modo automático que tu vibración se revela. Y es en este modo automático que a menudo continúas afirmando antiguas versiones de ti mismo. Incluso cuando deseas experimentar algo nuevo, la mente puede decir, quiero abundancia, pero si el cuerpo vibra escasez cada mañana, si la emoción dominante sigue siendo la duda, la ansiedad, el miedo, la creación permanece atrapada en el ciclo del ayer, porque el universo no responde a tu intención ocasional, responde a tu frecuencia predominante. Crear una nueva realidad comienza interrumpiendo esta repetición, y no de forma abrupta, sino simbólica. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Una pausa al mediodía para respirar conscientemente. Una intención silenciosa al despertar. Un nuevo pensamiento que se sitúa donde siempre estuvo el anterior. Son estas microintervenciones las que empiezan a romper el ciclo y a dar paso a lo nuevo. Neville habló de la importancia de crear escenarios vibracionales internos. Imagina por un momento no lo que quieres lograr, sino cómo quieres sentirte. ¿Cuál sería la emoción predominante de una vida alineada con tu esencia? Paz, confianza, serena alegría. Luego permite que esa emoción te invada por unos minutos, incluso sin razón aparente. Simplemente siente, simplemente mantén, simplemente vibra. Cuando empiezas a cambiar, aunque sea sutilmente, el rumbo emocional de tu día, el campo lo nota, porque el campo no lee palabras, lee energía. Y la energía cambia cuando cambias el sentimiento que repites en silencio cada día.
El patrón no se rompe de golpe, pero empieza a debilitarse, empieza a ceder, empieza a dar paso a algo nuevo que se arraigue. Y es en este espacio, entre lo viejo que se desvanece y lo nuevo que aún no ha llegado, que la abundancia silenciosa encuentra un hogar. No porque la hayas clamado, sino porque finalmente dejaste de repetir lo que la ahuyentaba. Hay un tiempo en el que nada parece suceder. Un tiempo en el que, por fuera, todo sigue igual. Ninguna señal, ninguna respuesta, ningún cambio visible. Pero es precisamente en este tiempo cuando las raíces echan raíces. En la oscuridad, en el silencio, en lo invisible. Y es esta parte del proceso, la más descuidada, la más solitaria, la más silenciosa, la que determina si algo florecerá o se lo llevará el primer viento. El crecimiento de los árboles es una metáfora perfecta de la verdadera abundancia. Antes de que el primer brote toque la luz, se está produciendo un profundo trabajo subterráneo. Las raíces se expanden, encuentran resistencia, sortean rocas y buscan agua. Nadie ve, nadie aplaude, pero aquí es donde la vida cobra forma, y la manifestación no es la excepción. Lo que quieres ver florecer primero debe crear una base vibracional, debe encontrar coherencia interna, debe nutrirse en la oscuridad de la intimidad emocional. Greg Braden habla de los ciclos naturales como modelos de manifestación. La naturaleza no tiene prisa, pero tampoco falla, respeta los ritmos. Y estos ritmos requieren pausa, reflexión y gestación. La semilla no se estanca bajo tierra, se prepara, se fortalece, encuentra la frecuencia adecuada para emerger. Y lo mismo aplica a ti. Cuando todo parece estancado, es posible que algo muy profundo se esté alineando en lo invisible. Pero la mente humana teme este momento, teme el silencio. Teme el vacío, teme no saber, porque se le ha enseñado a medir el progreso por los resultados inmediatos. Se le ha condicionado a buscar respuestas rápidas, se le ha programado para dudar de lo que no puede ver. Y es por este miedo que muchos se dan por vencidos, se saltan fases, abandonan semillas que estaban a punto de florecer, porque confunden la ausencia de señales con el fracaso. Pero hay un tiempo orgánico para todo, y este tiempo no se revela bajo presión. Se revela en la confianza. Confiar en lo invisible no se trata de conformarse. Se trata de alinearse con el ritmo de la creación. Se trata de comprender que lo que florece antes de tiempo muere prematuramente, pero lo que respeta el tiempo de la raíz florece con integridad, con verdad, con fuerza. La abundancia silenciosa nace así, como una raíz que crece sin aplausos, como un brote que brota de la tierra tras mucha espera, como una certeza que se construye lentamente, hasta que ya no necesita pruebas. Cuando aceptas este momento, algo cambia en tu interior. La ansiedad da paso a la serenidad. La duda se disuelve en la presencia. Y el corazón empieza a confiar en lo que los ojos aún no pueden ver. Pero el campo ya está generando. Nada verdadero nace ya hecho. Todo pasa por la noche oscura de la raíz, por la quietud de la espera, por la humildad de lo invisible. Y es precisamente en este lugar, lejos de la prisa y el ruido, que tu frecuencia más profunda se alinea con lo real, con lo tuyo, con lo que viene. Aunque aún no se pueda ver, la ansiedad no es solo un síntoma moderno. A menudo refleja una energía creativa que no ha encontrado rumbo, una acumulación de fuerza vital que, en lugar de canalizarse hacia la creación consciente, se transforma en urgencia, impaciencia y pensamientos acelerados. La ansiedad es un exceso de futuro, un corazón que late más allá del presente, una mente perdida intentando prever lo que aún está por nacer. Pero esta energía, al comprenderse, puede transmutarse, puede convertirse en presencia, puede convertirse en poder. Comprender esto es el primer paso. No hay que combatir la ansiedad con violencia. No es un enemigo, es una señal, una petición, una frecuencia mal calibrada que clama por dirección. Y en lugar de intentar silenciarla, la clave está en escucharla. Siente cómo late en tu cuerpo. Observa los pensamientos que la acompañan. Respira con la emoción, no para controlarla, sino para abrazarla. La neurociencia emocional nos enseña que el cuerpo almacena patrones vibracionales y que, con práctica e intención, estos patrones pueden redefinirse. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es mediante la creación de anclajes vibratorios conscientes. Se trata de pequeñas prácticas que conectan el cuerpo y la mente con estados de presencia y confianza. No son técnicas complejas, sino gestos simbólicos y profundos que reenfocan la atención y elevan la vibración. El primer paso es nombrar lo que sientes, no con juicio, sino con verdad. Tengo miedo, estoy agitado, me siento inseguro. Cuando se nombra la emoción, pierde fuerza, el inconsciente deja de combatirla, y el campo energético comienza a reorganizarse. El segundo paso es respirar conscientemente hacia la emoción. Coloca las manos sobre el corazón o el abdomen. Siente tu cuerpo. Siente el latido de la vida. Siente que, a pesar de la ansiedad,
Hay algo más grande dentro de ti que permanece, un lugar interior donde todo está en silencio. Un centro de poder que observa sin confundirse. El tercer paso es transformar la ansiedad en intención. Elige conscientemente el estado hacia el que deseas vibrar. Paz, confianza, entrega. Y durante unos minutos imagina que este estado ocupa todo tu cuerpo, como si la vibración deseada fuera una luz tenue, llenando los espacios vacíos, disolviendo el exceso y reajustando el campo. Este proceso no es magia, es alineación. Y al repetirse con presencia, crea una nueva vía emocional. La energía de la ansiedad, en lugar de paralizar o sabotear, se convierte en poder creativo, en intención elevada, en frecuencia coherente. El universo no exige que nunca sientas ansiedad, solo responde a lo que soportas a pesar de ello. La verdadera maestría vibracional no consiste en no flaquear nunca, se trata de saber cómo volver. Saber respirar en medio de la confusión, saber transformar lo que duele en energía positiva. Transmutar la ansiedad es, sobre todo, un gesto de amor propio. Un recordatorio de que no eres el miedo, no eres la prisa, no eres la inquietud, eres el campo que acoge todo esto. Y eliges cada día con mayor presencia e intención vibrar lo que quieres ver florecer, incluso cuando tu corazón late con fuerza, incluso cuando tu mente está confundida, porque es en medio de la agitación que tu verdadera presencia se revela, y es esta presencia la que crea, es esta presencia la que transforma. Dicen que había un hombre sencillo, de voz suave y andar ligero, que vivía en un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades. No tenía grandes posesiones, su hogar era modesto, usaba su ropa con frecuencia, pero había algo en su presencia que llamaba la atención. Una serenidad, una plenitud, como si no le faltara nada, como si todo, de alguna manera, siempre estuviera bien. No enseñaba, no escribía, no hablaba de espiritualidad, abundancia ni manifestación, pero vivía como alguien que ya había comprendido algo esencial. Su mirada era serena, su escucha profunda. Cuidaba un pequeño huerto en el patio trasero, plantaba, cosechaba y compartía con sus vecinos. Y curiosamente todo lo que necesitaba llegaba, sin esfuerzo, sin buscar, sin publicidad. Cuando le preguntaban cómo lograba vivir tan bien con tan poco, sonreía. A veces respondía con silencio. Otras veces simplemente decía, la vida me cuida como yo la cuido. Y eso era todo, sin técnica, sin fórmula, solo coherencia, solo presencia, solo verdad silenciosa. Lo que pocos sabían es que cada mañana antes del amanecer, se sentaba en silencio. Simplemente se sentaba, cerraba los ojos y respiraba. No preguntaba, no afirmaba, no visualizaba metas, simplemente daba gracias. Pero no con palabras, daba gracias con su cuerpo, con su vibración, con la emoción de quien ya se siente pleno, incluso sin que nada extraordinario ocurra en el exterior. Esta historia, aunque simbólica, revela un principio profundo. La presencia es más poderosa que cualquier técnica. La vibración auténtica, silenciosa y coherente genera un campo magnético que atrae lo verdadero, no por esfuerzo, sino por resonancia, no por desearlo demasiado, sino por ser lo que uno desea. El hombre del pueblo no necesitaba convencer al universo de nada, porque ya vivía como quien confía, como quien sabe, como quien ya es. Y esta integridad enérgica, esta serenidad interior, era lo que hacía que todo fluyera a su alrededor, sin fanfarrias, sin urgencia, sin pretensiones. ¿Con qué frecuencia buscamos la manifestación para escapar de la carencia? ¿Con qué frecuencia usamos las prácticas espirituales como herramientas de control en lugar de como puertas hacia la rendición? Esta historia nos invita a recordar que la verdadera abundancia no se puede probar, demostrar ni exigir. Se vive en silencio, en las pequeñas decisiones diarias, en las emociones sostenidas cuando nadie nos ve. Y quizás al final eso es lo que realmente importa. No cuánto sabes ni cuánto haces, sino cuánto vibras, con serenidad, con lo que quieres ser. Aunque nadie te vea, aunque nadie te reconozca, porque el universo ve y responde a lo que eres cuando todo está en silencio, cuando no hay público, cuando solo queda tu esencia, y eso, cuando estás alineado, es suficiente. Bruce Lipton nos invita a una comprensión más profunda de la manifestación. No creas lo que quieres, sino lo que es. Especialmente cuando nadie te ve. Es en el silencio tras bambalinas, en las emociones que sientes sin darte cuenta, en los pensamientos que reaparecen lejos de la práctica consciente, donde se moldea la realidad. No por el esfuerzo, sino por la vibración sostenida. La verdadera abundancia no nace de afirmaciones vociferantes ni de acciones performativas. Florece en la frecuencia tranquila que cultivas cuando la vida vuelve a la normalidad.
cuando el ritual termina, cuando la casa queda en silencio y lo único que queda, eres tú contigo mismo. Y es allí, en este espacio íntimo, donde la creación realmente comienza a suceder. Porque allí no hay máscaras, no hay intenciones forzadas, solo vibración pura, solo lo que es verdadero. Reprogramar las creencias silenciosas es la piedra angular de la transformación. Es en este nivel que el campo responde. No al deseo verbalizado, sino al sentimiento encarnado. Y esto requiere presencia, requiere cuidado, requiere valentía para observar lo que aún vibra en disonancia y con ternura, transmutarlo, no a la fuerza, sino con amor, con constancia, con verdad. Neville Goddard dijo que la imaginación, sostenida por el sentimiento, es más poderosa que cualquier esfuerzo forzado. Pero este sentimiento no puede ser superficial, debe provenir de algo real, debe sentirse en el cuerpo, no solo en el pensamiento. Y para ello, el silencio es necesario. Requiere pausa, requiere descender de la superficie para tocar el campo donde se genera la realidad. La metáfora del jardín interior nos recuerda que todo lo que florece en lo visible comienza a cultivarse en lo invisible. Las semillas que siembras con verdadera emoción, sin prisa, sino con presencia, empiezan a crear raíces vibratorias que se fortalecen con el tiempo. Y este tiempo es silencioso, es sagrado, es parte del proceso. Más que hacer, ser. Más que pedir, sostener. Más que perseguir, alinear. Esta es la frecuencia de la abundancia silenciosa, la que ocurre cuando el alma está en paz con lo que aún no ha llegado, cuando el corazón agradece antes de ver, cuando la mente se calma y el cuerpo respira, porque es en este estado que la realidad se abre, no porque estuviera presionada, sino porque encontró espacio para fluir. Y quizás el momento más transformador se encuentra aquí, es cuando el alma deja de gritar que el universo empieza a escuchar, es cuando dejas de intentar forzar la vida y empiezas a bailar con ella, en silencio. Con presencia, con verdad. Y en este ritmo todo lo tuyo empieza a revelarse, lentamente, a su propio ritmo, con raíces firmes y flores que nunca se marchitan, porque nacieron donde todo comienza, en lo invisible, en silencio, en tu ser.